La mayoría de las personas sienten preocupaciones por algún tema. O sea, la preocupación es un fenómeno que no es indicador de ninguna psicopatología y tampoco forzosamente es un indicador específico de ansiedad. Sin embargo, es verdad que en algunos trastornos mentales relacionados con la ansiedad o con, digamos, trastornos del espectro de la ansiedad se dan preocupaciones de manera involuntaria e incontrolable y la persona entra en bucle, perdiendo mucha capacidad de productividad, de rendimiento y afectando, por supuesto, a todas las esferas de la vida. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de un trastorno. Sin embargo, como decía, las preocupaciones no... O sea, el hecho de preocuparse se ha generalizado en la sociedad. Se podría entrar en un debate si somos una sociedad neurotizada o no, pero digamos que es un elemento que forma parte del funcionamiento de las personas. Preocupaciones, ¿quién no tiene alguna preocupación en función de su edad, de su fase de vida por la que esté atravesando o de las diferentes dificultades que ofrece la vida en situaciones? Sin embargo, como decía, cuando la preocupación se hace excesiva, se hace incontrolable y ocupa mucho tiempo durante el día, restando productividad y además baja la atención, altera el sueño, con hipersomnia, es decir, dormir en exceso, o insomnio, no dormir apenas. Los patrones de alimentación pueden estar alterados, etc. Cuando esa preocupación forma parte de un círculo vicioso que ocupa mucho tiempo y que encima interfiere en el rendimiento, o sea, el rendimiento baja, sí que podemos hablar de un trastorno mental por ansiedad dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. El trastorno prototípico en el que la preocupación forma parte como característica esencial del desorden mental por ansiedad sería la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, como decía, el hecho de preocuparse es un fenómeno normal que se ha extendido en la sociedad. Es decir, las preocupaciones más comunes extendidas en la población normal tienen que ver pues, con el desempleo, la economía, la seguridad ciudadana, la delincuencia, a veces la higiene en según qué barrios, la higiene pública, en fin, el cuidado de los menores, el cuidado de las personas mayores, en fin. Cada comunidad tiene unas preocupaciones que la caracterizan y que son comunes a la gran mayoría de personas, y eso no significa que tengan o padezcan un trastorno mental. Eso no significa que padezcan un cuadro de ansiedad. Sin embargo, como decía, es verdad que hay cuadros en los que la ansiedad se manifiesta con una fenomenología cognitiva, es decir, en la dimensión de la mente pensante que sobrepiensa o que de alguna manera se está constantemente preocupando sin tener la sensación de poder salir de ese círculo vicioso. Y por lo tanto, la preocupación invade la actividad mental de la persona. Como decía, no es un indicador patognomónico de trastorno mental, pero es cierto que la preocupación, cuando se hace incesante, respondería a determinados trastornos, algunos relacionados con la ansiedad, en los que hay unos pensamientos automáticos e invasivos, como ideas en forma obsesivoides o obsesivas que preocupan a la persona, dándole una interpretación, por supuesto, distorsionada, y ocupan a la persona en una serie de conductas rituales que quitan mucho tiempo de productividad a la persona afectada, y es precisamente esa compulsión la que definiría al trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes había hablado de un trastorno ya más relacionado directamente con la ansiedad, dentro del espectro de la ansiedad, que se manifiesta en la dimensión cognitiva, en la dimensión del pensamiento, en forma de preocupación, y hablaba de la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada tiene una serie de síntomas. En definitiva, la ansiedad es una activación del sistema simpático, la rama simpática del sistema nervioso autónomo, y normalmente en los casos de buen pronóstico hay un acontecimiento que es el antecedente o el desencadenante que podría explicar esa ansiedad. En general, lo que ocurre es que muchas personas, a partir de un acontecimiento que es estresante o ansiógeno,
digámoslo así, activan ya el sistema nervioso autónomo, simpático, esa rama simpática, de una manera que queda hiperactivado. Es como si un interruptor le dieses, encendiese la luz y luego al apagar el interruptor falla, la luz queda encendida. Es decir, que en estos casos habría que buscar la explicación en causas quizá más biológicas, porque el sistema nervioso tiene una hiperactivación interesante y curiosa. Queda hiperactivado, la persona queda hipervigilante, queda nerviosa, suspicaz, con un elevado paranoidismo, sin tener una esencia paranoide, pero que ese paranoidismo y esa desconfianza se dispara por la ansiedad. Y cuando la ansiedad se dispara y hiperactiva el sistema nervioso, como decía, autónomo, del que no tenemos control, la rama simpática, la persona queda en un estado de ansiedad que se podría decir crónico. ¿Por qué puede ser? Por un cambio hormonal, alguna enfermedad que curse con ansiedad. Las hay, enfermedades médicas que cursan con ansiedad. En general y en cualquier caso, la presencia de una enfermedad que pueda cambiar los estilos de vida de la persona con mayor o menor grado de dependencia requiere una adaptación y una redefinición del estilo de vida de la persona y una interpretación también de lo sucedido. Cuando la persona no se adapta a ese nuevo estilo de vida o a ese grado de dependencia, queda un trastorno adaptativo que muchas veces cursa con síntomas de ansiedad, depresión o síntomas que se expresan en la dimensión de la conducta, con una conducta alterada, que no define para nada la personalidad de la persona afectada. Esas conductas que están alteradas, que pueden ser transgresoras, más rebeldes, indican que la persona no acepta ni se adapta a su nueva condición de salud. Como hablábamos de ansiedad, decía que el trastorno de ansiedad generalizada, que es el prototipo de la psicopatología que se expresa en la dimensión pensante, en la vía cognitiva, en forma de preocupación, digámoslo así, que suele haber unos antecedentes previos, es decir, la presencia de estresores que han desencadenado esa alteración psicológica en forma de ansiedad, en forma de preocupación y además en bucle, en el que la persona no puede dejar de preocuparse. Y digámoslo así, que suelen ser personas que han perdido el empleo, personas que están pasando una situación difícil en su vida, un divorcio conflictivo, con falsas denuncias, por ejemplo, etc. Amas de casa en algunos casos también, pero siempre hay una preocupación por experiencias reales que se están viviendo y que representan un factor de estrés significativo a nivel clínico y una repercusión también en la salud mental, en el sentido de que no es un espectro psicótico ni un trastorno de gravedad, pero sí que es verdad que esa ansiedad y esa preocupación incesante de que la persona no tiene control ni sabe salir de ese estado, de ese círculo vicioso en el que se está preocupando, repercute en el rendimiento y en la gran mayoría de esferas de la persona, pudiendo quedar inmóvil e incapacitado temporalmente para trabajar y producir, porque baja la concentración, se da más impaciencia, mayor grado de irritabilidad y todos los síntomas de la ansiedad. En la ansiedad generalizada, la baja concentración es uno de los síntomas diferenciales y junto con la tensión muscular, también en algunos casos. Por lo tanto, como decía, la preocupación es un fenómeno que se ha extendido en la población general, que no es ningún indicador específico de trastorno mental, por supuesto. Tenemos personas normales que funcionan preocupadas en la sociedad general, como decía, por la delincuencia, por el desempleo, por la economía, por la seguridad y la estabilidad familiar, económica, por la convivencia, digamos, dentro de los convencionalismos y aceptada dentro de los términos morales y éticos de la comunidad, etc. Y son preocupaciones pues, que no indican forzosamente un trastorno mental por ansiedad, como decía. Sin embargo, quería introducir que cuando la preocupación se hace excesiva y cuando la preocupación invade la actividad mental de la persona, repercutiendo en su rendimiento, estamos hablando de un trastorno por ansiedad, que normalmente suele ser comórbido a otros. Dentro del espectro de la ansiedad
hay diferentes trastornos que expresan la sintomatología en diferentes vías. En la vía conductual, los trastornos fóbicos con los comportamientos de evitación tan sistemáticos, pero son de menor gravedad porque la persona sabe identificar y señalizar, digámoslo así, un objeto o una situación del que huir. Y por lo tanto la persona puede sobrellevar su vida con esta ansiedad, con este patrón de conducta evitativo de una forma sistemática. En los trastornos de pánico, en los que la ansiedad se expresa y se manifiesta en la dimensión somática en el cuerpo, la persona experimenta una hiperventilación, síntomas de palpitaciones fuertes, una frecuencia cardíaca muy elevada, sequedad de boca, etcétera, que son síntomas del pánico, digamos, síntomas muy específicos de la ansiedad. Entonces la persona tiene un ataque de pánico que se repite, un episodio de pánico que se repite y por lo tanto se configura, ya el diagnóstico se elabora de trastorno de pánico. Muchas veces se complica porque como el estímulo disparador de la ansiedad y que eleva el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, es interno, la persona no sabe escapar de algo localizado y señalizado, como decía, en el exterior. Y como nota la activación fisiológica, hay una serie de pensamientos que se generan de esa sensación, de esa conciencia interoceptiva. Y los pensamientos son en la dirección de la ansiedad, ansiógenos y muy ansiógenos, por supuesto. Tienen un matiz catastrófico, tremendista. La persona, al ver que su cuerpo se acelera tanto y que no lo puede controlar, piensa erróneamente, distorsionadamente, por supuesto, porque no hay psicosis, piensa con distorsiones y sesgos en las interpretaciones de estos síntomas somáticos. Piensa que va a morir, que va a tener un infarto, etc. Y esos pensamientos aceleran una vez más los síntomas somáticos. Ese es el pánico y la ansiedad más pura, por decirlo así, porque se manifiesta en el cuerpo. Por lo tanto, la ansiedad se expresa y la fenomenología de la ansiedad se dan en diferentes dimensiones. Decía la cognitiva, la mente pensante, en forma de preocupación, trastorno de ansiedad generalizada sería la psicopatología más prototípica de la vía cognitiva en forma de preocupación. En un bucle, en un círculo vicioso, el pánico, que se expresa la ansiedad en la vía somática, en el cuerpo, y la conciencia de ver el cuerpo tan acelerado acompaña unas interpretaciones catastróficas que acentúan a su vez la hiperactivación del sistema nervioso autónomo sin tener sensación de control. Y el último, como decía, que se expresa en la conducta. Y en la conducta serían los trastornos fóbicos, es decir, hay unas fobias a unas determinadas situaciones sociales, fobia social o determinados estímulos, fobias simples, a animales, a climatología adversa. Y la persona sabe a qué atenerse y por lo tanto señaliza, identifica el estímulo, la situación y sistemáticamente evita esas situaciones. Por lo tanto, la ansiedad se expresa en distintas formas. En cualquier caso, la ansiedad lo que hace es activar la hormona del estrés, y la hormona del estrés es el cortisol. Y esto hace que la persona tenga una hiperactivación en el cuerpo. Hay una ansiedad fisiológica, somática, otra cognitiva, otra emocional. Se pueden, desglosar las dimensiones de la ansiedad. En cada persona predomina un perfil psicopatológico. Unos la expresan con más proclividad en la mente pensante, en las preocupaciones, con interpretaciones también sesgadas y distorsionadas de esas preocupaciones. Otros la expresan en el cuerpo, en la activación del sistema nervioso, que tiene ese componente de angustia o de ansiedad somática, fisiológica, de estrés, por decirlo así, con una elevación de la hormona del estrés, el cortisol, y otros en la conducta. Son más evitativos de una manera activa, identifican el objeto, el estímulo de ansiedad y por lo tanto evitan ese objeto de una manera sistemática. El consejo es hacer ejercicio ejercicio moderado diariamente si se puede, y si puede ser en contacto con la naturaleza, al aire libre y no en un gimnasio,
porque tienen mayor efecto. Entre otros, salir de casa todos los días, pasear, socializarse cuando se esté preocupado y ansioso con amistades o familiares de confianza, donde poder compartir la inquietud, una alimentación saludable, elegir alimentos que promuevan la generación de serotonina, ricos en triptófano, pues no sé, piña, plátano, huevos, según qué tipo de pescados. Se puede buscar una nutrición adecuada, escuchar música que sea, cada cual tiene su música, la predilección por un tipo de música, pero una música que pueda generar inducir un estado de sosiego, de serenidad, de tranquilidad, y promover e incorporar hábitos del sueño saludables. No ir a dormir hasta que se procese todo lo sucedido durante el día, una ducha con agua tibia, escuchar música agradable, leer va bien, no consumir azúcar ni conectarse a internet. Un saludo.